podrían haber incurrido algunos malos elementos de las fuerzas del orden. Por otro lado, se define como adicionalmente a los roles que ejerce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entendiendo que existe un despacho viceministerial de Derechos Humanos y asumiendo que en los últimos años organismos como el SEMAN y el Consejo de Reparaciones fueron adscritos al Ministerio de Justicia, se adiciona esta función y sobre todo la administración de un registro nacional de personas desaparecidas y sitios de entierro. No podemos admitir, no obstante los años en la que se han definido políticas de Estado en favor de las personas desaparecidas y las víctimas de la violencia terrorista, que hasta ahora existan sitios de entierro en el país, personas desaparecidas de las cuales nadie sabe su paradero, su rastro, o que están en estos lugares denominados de entierro. Miles de personas. En el Instituto de Medicina Forense del Ministerio Público en Ayacucho se hace referencia a que existirían 600 personas que están incluso en cajas y que obviamente no hay los recursos para que pueda iniciarse el tema de la identificación del ADN de estas personas. Entonces, de nuestra parte, el pleno respaldo a esta iniciativa y esperamos contar con el respaldo de los congresistas de la República. Muchas gracias. A usted las gracias. No habiendo más oradores, tiene la palabra el presidente, congresista Damer. La palabra. Señor presidente, señores congresistas, este es un proyecto de gran importancia y que tiene que ser virtuado con detenimiento por el Congreso Nacional, porque se trata de autorizar, de ver los mecanismos y establecer los procedimientos para resolver un problema que constituye una llaga abierta en el Perú. Estuvimos hace poco en Huamanga, en Ayacucho, también estuvo la congresista, donde los deudos de Cayara señalaban que no encontraban, pero que sabían de sitios donde estaban las personas desaparecidas. Y estaban enterrados algunos y otros posiblemente quemados, convertidos en cenizas. Pero no se les dejaba entrar, ni había información sobre esos sitios. Aquí se les denomina entierros, pero no solamente se trata de entierros, son cientos, si no varios cientos o quizás miles de personas que en ese periodo han sido objeto de acciones contrarias contra derechos humanos fundamentales. Ciertamente la acción del terrorismo senderista es repudiable y es parte de esa problemática, pero hay que señalar con énfasis, también con claridad, que por parte del Estado hubo una acción de terrorismo estatal, basado en una concepción colonial de que había que extirpar a la población para poder acabar con el mal. Y esa concepción colonial de tipo de terrorismo de Estado supuso tácticas, procedimientos, metodologías para desaparecer no solamente a una persona dirigente, para desaparecer personas, para desaparecer núcleos enteros, para encerrarlos en casas y quemarlos vivos, o para sus restos esparcirlos por diversos lados, o para enterrarlos, o para hacer de los cuarteles lugares de cremación. Estos lugares en los cuales iban a desaparecer los cuerpos porque estos eran incinerados, producto de lo que se suponía era un exceso, pero que correspondía más bien a lo que todo indica era una práctica, era una metodología de tipo colonial para enfrentar a un supuesto enemigo que estaba en el país. Es de esta circunstancia, señor presidente, que un proyecto de esta envergadura tiene que ser merituado con todo detenimiento, porque se está hablando solo de sitios de entierro, y no solamente hay problemas de entierro, hay problemas también de sitios en los cuales se ha incinerado cuerpos, se ha incinerado personas, y algunos de esos sitios están señalados por la población como que es parte de dentro de instalaciones públicas, que no se deja acceso, que no se permite acceso, y a los cuales no hay información, y que tiene que haber acceso. Esta ley tiene que comprender necesariamente, señor presidente, señores congresistas, tiene que comprender un mandato para que las autoridades encargadas de este proceso puedan ingresar, puedan tener acceso. Continúe, congresista. Y los que tienen que ver
con la protección de esas instalaciones, llámese cuarteles militares, llámese entidades de cualquier entidad pública, tengan que estar obligados a dar la información correspondiente. Y no solamente la información para el acceso a averiguar qué hubo ahí, sino también información para poder tener los registros de lo acontecido. En esa reunión, para hacer mención solamente al caso de Callara, la gente señalaba cantidad de sus familiares que fueron llevados a sitios, fueron registrados en determinados lugares y luego desaparecieron. Cantidad de gente que fue supuestamente matada o asesinada y que quedó viva y pudo sobrevivir y luego contar hechos. Y hechos que están registrados en la historia del Perú, no solamente en la comisión que investigó el caso, sino por diversos autores y diversos sectores que han hecho estas denuncias. De ahí que este proyecto de ley tiene que no solamente hablar de los sitios de entierro, sino hablar también de los lugares públicos en los cuales se realizaron esos actos contrarios a los derechos humanos fundamentales, en los cuales se realizaron actos de tortura. Continúe, por favor, congresista. Actos de tortura, de asesinato y de cremación de cuerpos para no dejar evidencias. Eso es indispensable. No solamente hay lugares donde se ha enterrado gente, hay lugares públicos donde se les ha utilizado de esa manera bárbara y colonial para buscar extirpar a determinados sectores de la población. De ahí que, junto con ese punto, es necesario, señor presidente, que se refuerce todo lo que es el presupuesto efectivo para garantizar que estas acciones puedan hacerse viables y reales. La población hasta ahora, cargando sus pesares, cargando sus muertos, cargando sus memorias, están presionando y luchando para que puedan hacerse cosas con sus propios recursos. Y el Estado peruano mantiene la limitación, la dejadez, la inercia, prácticamente casi como si fuera una limosna menor para poder resolver un drama que es un drama colectivo que todavía sigue vigente en el país. Y por último, señor presidente, existen informes que tienen que entregarse, informes que tiene en particular la Fuerza Armada. Y esos informes que tiene la Fuerza Armada tienen que ser entregados oficialmente a la comisión que se haga cargo de estas tareas, porque si no va a ocurrir que aquí pueden aparecer 15 entierros, 20 entierros, y sobre esa base se acabó la discusión, se solucionó el tema, pero tiene que hacerse obligatorio que la Fuerza Armada dé a las entidades correspondientes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo la información sobre los hechos denunciados por los familiares. Continúe, por favor, señores. Debe agregarse un artículo que señala expresamente que todas las denuncias hechas por familiares respecto a desaparecidos en instalaciones públicas o en entidades del Estado o por entidades del Estado tiene que ser obligatoriamente respondido y tiene que ser descargado o informado para que sea parte de este trámite. No puede quedar ni uno solo de los parientes que tienen desaparecidos con el pedido de una información en un determinado lugar que no sea respondido. Si no, esta ley sería inocua y sería más bien una manera de cohonestar o de mantener una situación que es denigrante para nuestra patria. De ahí, señor presidente, que planteamos esos dos agregados específicos que no se hable solo de entierros, sino de los lugares en los cuales hubo detenidos y hubo actos contra los derechos humanos básicos, y que se diga que se tiene que responder a los pedidos que hacen todos los familiares que han hecho largas listas y han ido tocando todas las puertas y que no han sido respondidas por las autoridades, incluyendo las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, congresista Damer. Si ningún otro congresista hace uso de la palabra.